Hola a todos, soy Amber, y estoy a punto de contarles una historia sobre mi suegra, Patricia, y cómo logré lidiar con su comportamiento implacable hacia mí, especialmente cuando se trataba de mi supuesta herencia. Patricia siempre ha estado extrañamente obsesionada con la idea de mi herencia. Desde que me casé con su hijo Raymond, me preguntaba constantemente, Amber, ¿cuándo vas a recibir tu herencia? Escuché que son como $35 millones. ¿Te imaginas la vida que podríamos tener con ese dinero? Está tomando una eternidad procesarlo, ¿no? Desde el principio fue claro que le interesaban más mis finanzas que a mí me resultaba cómodo. En mi ingenuidad, una vez mencioné la herencia, lo cual, con el tiempo, resultó ser un gran error. Después de eso, Patricia se mostró extrañamente amistosa, pero sus constantes preguntas sobre el dinero empezaron a sentirse invasivas. Al principio, no le di mucha importancia. Sin embargo, Raymond y mi suegro, Gary, solían intervenir, diciéndole a Patricia, tienes que dejar de preguntarle a Amber sobre su herencia. No es asunto nuestro y no importa si la recibe o no. Raymond incluso le gritó, mamá, estás siendo grosera e invasiva. Amber y yo estamos bien financieramente. Incluso estamos ayudando a ti y a papá. ¿Qué más quieres? A pesar de estos recordatorios, Patricia siguió fantaseando en voz alta sobre cómo cambiaría nuestra vida. Soñaba con que cambiáramos nuestra casa modesta por una mansión. Era obvio que sus pensamientos estaban dominados por el dinero. Traté de desviar el tema bromeando. ¿Quién sabe si alguna vez recibiré esa herencia? El proceso es tan complicado. Y sinceramente, podría haber inventado todo esto. Este comentario alivió el ambiente para todos, excepto para Patricia. Su rostro se puso frío y me lanzó una mirada que dejó claro que no le hizo gracia. Después de eso, el comportamiento de Patricia hacia mí dio un giro brusco. Se volvió cada vez más hostil, y su hostilidad se hizo más evidente cuando se dio cuenta de que quizás no era tan rica como ella esperaba. El cambio fue impactante. Una tarde, con Raymond y Gary fuera de la casa, entré a la cocina y encontré a Patricia mirándome fijamente. Sin previo aviso, me ordenó que la siguiera a su cuarto. La intensidad de su voz me puso incómoda de inmediato. Algo me decía que esto no iba a ser una conversación casual. Patricia cerró con llave la puerta detrás de nosotras una vez que entramos. Me quedé congelada, un nudo en el estómago mientras ella sostenía la llave firmemente en su mano. Te quedas aquí hasta que firmes estos papeles, ordenó. Me quedé en shock. ¿Qué diablos estaba pasando? Me dijo que era imprescindible que firmara un acuerdo postnupcial. Un documento legal redactado por un abogado que me impediría reclamar cualquiera de los bienes de Raymond en caso de un divorcio. Estaba atónita. ¿Por qué pensaba que Raymond y yo estábamos en problemas? ¿Por qué asumía que nos íbamos a separar? Mi mente daba vueltas, confundida, mientras Patricia insistía en que firmara. Seguía presionando, diciendo que ella estaba manejando las cosas, e insinuaba que tendría alguna clase de poder sobre nuestro futuro marital. A regañadientes, comencé a leer el acuerdo. Fue impactante. Decía que, si Raymond y yo nos divorciábamos, no tendríamos derecho a nada del otro, ni pensión alimenticia, ni división de bienes, nada. Cualquier cosa que no estuviera exclusivamente a nuestros nombres sería fuera de límites. Estaba furiosa. No entendía por qué estaba pasando esto. Nunca habíamos discutido un acuerdo prenupcial o postnupcial, y su insistencia repentina en uno me parecía manipuladora. No pasó mucho tiempo antes de que las verdaderas intenciones de Patricia salieran a la luz. Ella admitió de manera brutal que solo me había aceptado en la familia porque pensaba que heredaría $35 millones, y eso eliminaría la necesidad de un acuerdo prenupcial para su hijo. Ahora, acusándome de mentir y llamándome un metal precioso, me dijo que era una carga financiera para Raymond. Me exigió que firmara el acuerdo para proteger los bienes de él, mientras insinuaba que ya estaba planeando nuestra separación. La verdad se hizo clara. Su silencio sobre el prenup todo este tiempo se basaba en su creencia de que mi herencia lo solucionaría todo. Ahora que se dio cuenta de que esa herencia podría no materializarse, estaba apresurándose a asegurar la riqueza de Raymond y a dejarme fuera de cualquier posible reclamación sobre ella. El plan manipulador de Patricia se estaba volviendo cada vez más claro. Parecía decidida a inventar una historia o crear una situación que obligara a Raymond a divorciarse de mí. Su objetivo final era verlo con alguien más rico, asegurando una vida lujosa para ella y su familia. Su desprecio hacia mí era palpable mientras insistía en que Raymond merecía más que una esposa sin una herencia sustancial. No solo despreciaba nuestra relación, sino también el amor que compartíamos, viéndome como un simple obstáculo para su visión de la riqueza. Sus palabras eran una mezcla de furia y revelación, abriéndome los ojos a su verdadero carácter. Siempre había sentido cierta tensión entre Raymond, Gary y Patricia, pero ahora estaba claro,
su avaricia y su total falta de respeto por la santidad de nuestro matrimonio eran aterradoras. Este encuentro mostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar para sacrificar la felicidad de su hijo por un beneficio económico. También me hizo sentir agradecida, de una manera retorcida, de no tener la herencia que ella había esperado, ya que me liberaba de sus expectativas. No iba a dejar que las manipulaciones de Patricia dictaran mis acciones. Mantuve mi postura y me negué a firmar el acuerdo postnupcial que me puso enfrente. Si Raymond pensaba que este acuerdo era necesario, dije firmemente, entonces debería ser una decisión que tomemos juntos con el asesoramiento legal adecuado, no algo exigido por su madre. Sabía que Patricia podría intentar impedirme salir sin firmar, pero estaba preparada para enfrentármela. Mi relación con Raymond significaba más para mí que cualquier amenaza material que pudiera lanzar hacia mí. Patricia parecía disfrutar el control que tenía sobre mí, notando que Raymond y Gary no volverían de su viaje de pesca por un rato. También mencionó que mi trabajo me estaba esperando, tratando de usar mis responsabilidades para presionarme. Frustrada y desesperada por salir, exigí las llaves de la habitación, pero Patricia escaló las cosas. Agarrándome la mano con una dolorosa fuerza, comenzó a insultarme, llamándome un metal precioso y otros nombres crueles. Mi ansiedad se disparó mientras su agarre se apretaba, sus palabras hirientes resonando en mis oídos. Mientras tanto, mi jefa seguía llamando, esperando que regresara al trabajo. Me sentía atrapada, abrumada por su intimidación y la presión de mi trabajo. Finalmente, en un momento de derrota, firmé el documento, y Patricia me liberó con una sonrisa de satisfacción. Tan pronto como la puerta hizo clic, salí corriendo de la habitación y me encerré en otra, buscando seguridad. Sola. Llamé inmediatamente a mi jefa y le expliqué lo que acababa de suceder. Ella fue increíblemente comprensiva, sorprendida por el comportamiento de Patricia, y me ofreció el día libre para recuperarme del incidente. Documenté la evidencia física de la agresión de Patricia, tomando fotos de los moretones en mi brazo, un recordatorio contundente de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Mi ira y frustración crecieron al reflexionar sobre sus acciones, y tomé una decisión. Ella necesitaba enfrentar consecuencias por lo que había hecho. Decidí no llamar a Raymond ni a Gary mientras estaban fuera. En su lugar, decidí esperar hasta su regreso para enfrentarlos directamente. Al día siguiente, Raymond y Gary regresaron de su viaje, alegres e inconscientes de la tensión que se había acumulado en su ausencia. Tan pronto como entraron por la puerta, el cambio en el ambiente fue palpable. Raymond, sintiendo que algo no estaba bien, se acercó a mí, pero le pedí un poco de tiempo antes de contarle lo sucedido. Patricia, ansiosa por controlar la narrativa, comenzó a hablar de inmediato con Raymond, presumiblemente para discutir el acuerdo postnupcial, sin saber lo que había sucedido en su ausencia. Era claro que la situación estaba a punto de estallar, con cada uno de nosotros teniendo una parte de la verdad. Poco después, Patricia llamó a Raymond. Él apareció visiblemente alterado, con el acuerdo postnupcial en la mano. «Papá, ¿de qué se trata esto? ¿Sabías de estos papeles?», preguntó, confrontando a Gary con confusión y enojo. Gary, genuinamente sorprendido, miró a Raymond con desconcierto. «¿Qué papeles? ¿Qué acuerdo postnupcial?», preguntó, su voz teñida de confusión. Raymond explicó: «Este es un ridículo postnup que mamá preparó para Amber y para mí». Su frustración era evidente. Gary, ahora aún más confundido, aclaró: «Raymond, yo no sabía nada de esto». La confusión de Raymond era evidente en su rostro mientras se volteaba hacia Patricia, buscando una explicación. Claramente estaba sorprendido, y su sorpresa se profundizó cuando Patricia, acorralada, comenzó a defender sus acciones, disfrazando sus verdaderas intenciones bajo la excusa de protegernos. «Lo estoy haciendo por nuestro bien, Raymond», insistió, con la voz afilada de acusación. «Tu esposa no es más que un problema. Ella está detrás de tu dinero», afirmó Patricia, llamando a Amber un metal precioso, y acusándola de inventar una herencia para atrapar a Raymond en el matrimonio. Raymond, aún atónito por las duras palabras de su madre, no lograba comprender su lógica. «¿Qué tiene que ver la herencia de Amber con nosotros?», preguntó, su voz mezcla de incredulidad y frustración. «¿Cómo puedes decir algo así, mamá?». Pero Patricia no retrocedió, se aferró aún más a su versión, pintando una sombría imagen de Amber usando a Raymond para obtener ganancias económicas, afirmando que eventualmente lo vaciaría por completo a través de un divorcio. Patricia instó a Raymond a firmar el acuerdo postnupcial, prometiéndole que un futuro con una pareja financieramente más adecuada sería la clave para su felicidad. La acusación fue el punto de quiebre para Raymond. Su ira se desbordó, y defendió con vehemencia a Amber, con Gary uniéndose a él, creando un inesperado momento de unidad contra la manipulación de Patricia. Para mí, este fue un punto de inflexión.
Vi a Raymond mantenerse firme por nuestra relación, dejando de lado cualquier duda que pudiera haber tenido sobre su lealtad. Lo que ni Raymond ni Gary sabían, sin embargo, era que la herencia realmente había llegado justo el día anterior. Aún no había compartido la noticia. Atrapada en el caos de la discusión, a medida que la tensión se aliviaba, Raymond se volvió hacia mí, con una mirada llena de preocupación y preguntas no dichas. Amber, ¿por qué firmaste ese post-nup? Deberías haber esperado a mí. Sabes que nunca aceptaría algo así. ¿Por qué dejaste que mamá te presionara? Su decepción era evidente, pero estaba mezclada con el deseo de entender y corregir las cosas. Lo tranquilicé. Nunca dudé que estarías a mi lado. Siempre me has apoyado. Quería hablar contigo sobre esto, pero nunca tuve la oportunidad. Le expliqué cómo Patricia me había atrapado en su cuarto, obligándome a firmar el documento bajo coacción, sin espacio para escapar de su agarre. Estaba claro para todos que fui forzada a firmar. Raymond y Gary quedaron atónitos con mi relato, especialmente cuando Patricia ni siquiera intentó negar mi versión de los hechos. En cambio, llevaba una expresión casi arrogante, lo que solo avivó su enojo. Los moretones en mi brazo fueron la gota que colmó el vaso. Raymond estaba furioso. Mamá, ¿qué le has hecho a Amber? ¿Cómo pudiste ponerle una mano encima a mi esposa? Esto es un asalto, gritó, mientras Gary se unía, condenando las acciones de Patricia como una locura. Patricia intentó justificarse, alegando que solo estaba tratando de proteger a Raymond de ser aprovechado, insistiendo que todo lo que hacía era por instinto maternal, pero Raymond respondió con disgusto. Este matrimonio nunca fue sobre dinero. Estás equivocada. Patricia, aferrándose aún a su ilusión de una vida de riqueza, lamentó que Raymond le hubiera prometido mejorar sus estándares de vida, lo cual, según ella, solo podría lograrse casándose con dinero. Esto solo profundizó la brecha, con Raymond y Gary desafiando su avaricia y recordándole los valores que realmente importaban. A medida que la discusión se intensificaba, las defensas de Patricia comenzaron a resquebrajarse. Por primera vez, parecía darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Ante el frente unido de su hijo y su esposo, recurrió a las lágrimas, tratando de manipularlos con un arrebato emocional. Lloró, diciendo que todo lo que había hecho era por el bien de la familia, que merecía una vida mejor por sus sacrificios, incluyendo el haberles dado un hogar. Trató de pintarse a sí misma como la víctima. Raymond no se dejó engañar. Rápidamente la calló, ofreciéndole una dura realidad. Crees que has hecho tanto por nosotros, pero somos nosotros quienes hemos estado manteniendo esta casa. No nos diste nada. Es hora de que nos mudemos, declaró, marcando un cambio drástico. Gary, igualmente harto del comportamiento de Patricia, llegó a su límite. Los años de soportar su avaricia finalmente le pasaron factura, y no podía quedarse de brazos cruzados mientras ella atacaba a Amber. Ofreció una salida, sugiriendo que él podría irse con Raymond y conmigo, distanciándose de la conducta tóxica de Patricia. Yo apoyo a ustedes dos, dijo, su lealtad cambiando de las manipulaciones de ella hacia nosotros, su verdadera familia. Patricia, sin inmutarse por nuestra decisión, se burló de la idea de que pudiéramos prosperar sin su intervención, pintando un sombrío panorama de nuestro futuro en condiciones de vida precarias. Sus burlas estaban diseñadas para menospreciar y socavar nuestra elección, confiando en la suposición de que colapsaríamos financieramente sin ella. Pero en ese momento, decidí revelar la verdad. Calmadamente, contrarresté sus sombrías predicciones, asegurándole que encontrar vivienda y mantenernos por nuestra cuenta no sería un problema. Su narrativa de un desastre financiero inminente no tenía fundamento. Patricia, aún atrapada en su delirio, se rió de mis palabras, descartándome como un metal precioso roto, incapaz de mantener a Raymond y Gary. Su desprecio era evidente, pero se basaba en suposiciones anticuadas. Este fue mi momento para corregir su idea equivocada. Lejos de estar financieramente arruinada o dependiente, me había mantenido callada sobre mi riqueza no porque tuviera que hacerlo, sino porque elegí mantenerla privada. Ahora, era el momento de poner las cosas en claro. Los miré a ambos a los ojos y revelé, en realidad, estoy bastante bien. Tengo acceso a $35 millones. No todo es líquido, pero hay más que suficiente para vivir cómodamente. La sorpresa en el rostro de Patricia fue inmediata. Sus ojos se abrieron mientras trataba de procesar el cambio en mi situación financiera. Pero dijiste que no había herencia. Mentiste, exclamó Patricia, con incredulidad palpable. Suspiré, cansada de la conversación. Patricia, cuando me insististe tanto sobre eso, hice un comentario superficial sobre no tener herencia. No esperaba que eso expusiera tus verdaderas intenciones. Honestamente, ahora estoy agradecida por ese comentario, porque me mostró exactamente quién eres. Patricia,
claramente desesperada. Intentó salvar la situación. Se rió de manera incómoda, tratando de restarle importancia a su hostilidad anterior. Ay, Amber, qué trampa. Si tan solo nos hubieras dicho antes, hubiéramos evitado todo este malentendido. No me dejé engañar. De verdad, Patricia, si te hubiera dicho que era una broma, no habrías insistido con ese postnupo tratado de sabotear mi matrimonio, ¿verdad? Sus intentos de retractarse cayeron en saco roto. Rasgó el acuerdo postnupcial, admitiendo que había sido grosera, pero ya era demasiado tarde para disculpas. Mantuve mi postura. Patricia, esto ha ido mucho más allá de cualquier malentendido. Está claro que no deberías preocuparte por mi herencia. Nuestra relación no se puede reparar de la noche a la mañana. Si Raymond aún quiere mudarse y cortar lazos, yo lo apoyo completamente. Fue un momento clave, uno que solidificó mi independencia y mi determinación de avanzar, priorizando mi bienestar y mi matrimonio por encima de cualquier vínculo financiero con ella. Raymond dejó claro, nos vamos a mudar. Amber, la codicia de mi mamá no tiene límites, y no voy a permitir que siga explotándote. Para finales de este mes, nos vamos, y papá viene con nosotros. La decisión fue definitiva. Raymond y yo ya habíamos comenzado a buscar casa, y encontramos un lugar perfecto a solo 1 hora de distancia. Conseguir una casa y planear la mudanza en un mes podría haber parecido abrumador para otros, pero nuestra estabilidad financiera lo convirtió en un proceso eficiente y sin contratiempos. Gary también decidió unirse a nosotros, inspirado por los eventos que habían ocurrido. Solicitó el divorcio de Patricia, marcando el fin de su matrimonio problemático. Lo solicitó el mismo mes en que decidimos mudarnos. Desesperada por evitar que su vida se desmoronara, Patricia suplicó, tratando de ganarnos con lágrimas y disculpas. Pero la realidad de su situación financiera solo profundizó su angustia. Sin ingresos personales y con Gary dependiendo financieramente de Raymond, ninguno de los dos era elegible para una pensión alimenticia. Irónicamente, Gary tenía derecho a la mitad de la casa de Patricia, ya que había sido adquirida durante su matrimonio. En un giro del destino, Patricia se vio obligada a vender su casa, exactamente lo que había intentado evitar al meterse en nuestras finanzas. El divorcio se prolongó durante 1 año, marcado por los periodos obligatorios de separación y la creciente ansiedad de Patricia por sus fondos menguantes. Eventualmente, no tuvo más opción que vender su casa para sobrevivir financieramente. Una vez finalizado el divorcio y dividido sus bienes, Gary eligió un departamento modesto, valorando su independencia. No quería imponerme en nuestra nueva vida, pero seguimos apoyándolo financieramente, y teníamos más que suficiente para hacerlo. Aunque los eventos fueron tumultuosos, reforzaron la fuerza de nuestros lazos familiares, recordándonos la importancia de la integridad, el apoyo mutuo y el verdadero valor de las relaciones por encima de las ganancias materiales.